Capitanich, estancamiento del consumo, le preguntan, jefe de gabinete. ¿Se prevé actualizar escalas y mínimos no imponibles de tributos nacionales? Bueno, muchas gracias. En el caso concreto, antes de responder a la pregunta, dentro de las consideraciones que omití como una fortaleza importante del sistema económico argentino, omití decir el tema del sistema financiero. El sistema financiero argentino tiene muy baja tasa de incumplimiento, tiene liquidez y solvencia, y eso es, hoy está acumulando aproximadamente 815.000 millones de pesos de depósitos, y eso es un tema importante, aun cuando el tema de préstamos en términos de PIB equivalen cerca del 16 al 17%, y obviamente hay que seguir generando las condiciones para un mayor nivel de uso del sistema financiero. Respecto al tema de escalas y mínimos no imponibles de tributos nacionales, lo que quiero manifestar es, oportunamente cuando di el informe en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, transmití un mensaje a la Presidenta de la Nación en el sentido de analizar cada una de las escalas del impuesto a las ganancias para personas físicas. Y en este contexto de escalas, el análisis concreto de las deducciones especiales. En ese contexto y por directiva expresa de la Presidenta, hay un equipo que está analizando meticulosamente estas escalas, las deducciones correspondientes y el impacto desde el punto de vista fiscal y financiero. Lo que sí es necesario manifestar es que desde el mes de agosto del año 2013 rige el decreto que determina un mínimo no imponible y que ha generado una reducción de 2,5 millones de trabajadores que tributaban el impuesto a las ganancias a 1 millón. Y que obviamente en el transcurso de este primer semestre hay un cierre casi global de todas las paritarias, y también durante este primer semestre se generan las condiciones para la negociación luego en el mes de agosto del salario mínimo vital y móvil. De manera que esto es un tema que respondo con este mensaje que ha enviado la Presidenta de la Nación, por lo tanto está en análisis correspondiente. Contador, le preguntan sobre comercio exterior. ¿Se prevé alguna flexibilización en la administración del comercio exterior? El comercio exterior tiene, desde el punto de vista de la política del sector público, una serie de factores que influyen. En primer lugar, la aplicación de las declaraciones juradas anticipadas de importaciones se realiza conforme a la disposición de sistema de seguridad preventiva aplicada por la Organización Mundial de Aduanas. A su vez, también el tema de administración de comercio interior para productos importados está asociado a un análisis meticuloso desde el punto de vista de medidas antidumping, también de administración de licencias temporarias y también respecto al tema de control y supervisión aduanera. No se prevén ninguna modificación en los mecanismos existentes hasta la fecha. Otra pregunta para el contador Capitanich es el tema inseguridad. ¿Está previsto enviar al Parlamento alguna iniciativa para luchar contra la inseguridad? Nosotros en la República Argentina hemos tenido un incremento sustantivo del número de iniciativas que ha implicado una modificación sustantiva en el Código Penal. En ese sentido ha habido una verdadera inflación de normas. Pero no necesariamente las cuestiones tienen que ver con la tipificación de los delitos o el incremento en las penas, sino también en el procedimiento. Por eso se está trabajando desde el punto de vista de una eventual reforma al Código de Procedimientos Penal en materia federal. Aquí, en este Código de Procedimiento Penal, existe la particularidad de un sistema de carácter inquisitorio, cuando en gran parte de la República Argentina, a partir del uso de las atribuciones competentes provinciales, derivado precisamente las provincias de que el Código de Forma es una competencia de las provincias y el Código de Fondo de la Nación, ha habido un proceso de transformación desde el punto de vista de la sustitución del sistema inquisitorio por el acusatorio. Nosotros creemos que es necesario propiciar esta reforma del Código de Procedimiento Penal. El anteproyecto del Código Penal está en proceso de discusión con audiencias públicas, con organizaciones no gubernamentales, también con universidades,
con especialistas. Por lo tanto, entendemos que cuando exista un debate muy amplio, plural, democrático, con la participación de todos los actores respecto a la tipificación de las penas y también respecto a la potenciación de reformas en el Código de Procedimiento en distritos, en provincias o en el procedimiento penal federal, podríamos estar en condiciones de propiciar reformas de carácter estructural. Y eso es lo que siempre es un debate muy complejo, porque el tema no es solamente un problema de reforma de tipo jurídica o penal o de procedimiento, también tiene que ver con la interacción desde el punto de vista de los distintos poderes del Estado, tanto en materia de seguridad preventiva como también en materia de acción por parte del Poder Judicial. En muchos casos existen las herramientas legales correspondientes y no existe la aplicación correcta o apropiada de ellas. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos en la República Argentina aproximadamente 62.000 reclusos en el sistema penitenciario federal y provincial. Nosotros estamos propiciando una reforma en la Ley Orgánica del Sistema Penitenciario Federal. Tenemos aproximadamente 7.800 o 8.000 reclusos. En muchas provincias argentinas, el 70% de los mismos no tiene condena. Y eso también tiene un impacto ulterior desde el punto de vista del cumplimiento de las condenas o la resocialización correspondiente. Entonces, es un tema que, y digo, doy esta información porque voy a ahondar en la información. Ustedes saben que las fuerzas federales están constituidas por 108.000 miembros y están integradas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por la Policía Federal, por la Gendarmería Nacional y por la Prefectura Naval Argentina. Y las fuerzas provinciales está integrada por 205.000 miembros. Por lo tanto, existen aproximadamente 313.000 miembros de fuerzas de seguridad entre nacionales y provinciales. Y a su vez existen 250.000 agentes de seguridad privada formalmente declarados. Y a su vez existe un número equivalente no declarados de acuerdo a estimaciones existentes. Y cuando uno analiza la participación relativa del presupuesto público, provincial y nacional desde el punto de vista de tanto en materia de seguridad como de justicia, el mismo ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años. Por lo tanto, lo que quiero transmitir con esto es que se requiere un esfuerzo colectivo, en el sentido de que las medidas tienen que ver con el fenómeno complejo y multicausal de la seguridad, que va desde la inclusión social y la equidad y la infraestructura social básica hasta el funcionamiento adecuado del Poder Judicial, hasta la existencia de normas y tipificación de los delitos, hasta los procedimientos correspondientes. Entonces, es un tema que obviamente es un tema de interés colectivo, es un problema complejo, pero todas las medidas que nosotros estamos impulsando son decididamente en esa dirección. Para que ustedes tengan una idea, la competencia exclusiva del Estado Nacional tiene que ver con delitos federales y también tiene que ver con el ámbito de cobertura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí compartimos jurisdicción con la Policía Metropolitana. La tecnología de la cual se va a disponer para la cobertura de 202 kilómetros en Capital va a ser plena. El problema nuestro es ver cómo se coordinan otros esfuerzos colectivos con otras jurisdicciones en temas complejos como el tema de narcotráfico. Lo hemos hecho con 3.000 agentes en la ciudad de Rosario, lo estamos haciendo de común acuerdo con la provincia de Buenos Aires y lo estamos haciendo en otros lugares del país. Señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, contador Jorge Capitanich, muchas gracias. Antes de finalizar, por una cuestión de agenda y de tiempo del contador, tenemos que terminar aquí las preguntas. Antes de finalizar este almuerzo, le agradecemos al señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, contador Jorge Capitanich, por su presencia este mediodía aquí con todos nosotros. Yo, si querés, disculpame un segundito. Sí. Veo dos preguntas que puedo responder rápidamente. Una es la línea de crédito de inversión productiva del Banco Central de la República Argentina. Efectivamente, 23.000 millones de pesos se destinan en el primer semestre y 23.000 millones de pesos adicionales en el segundo semestre. Eso es un tema que es una información concreta. Tema político. Acá dice qué opinión tiene respecto a la modificación de las leyes de paso para ver que las fórmulas se puedan lograr con los dos candidatos más votados. La verdad que esa no es una iniciativa del Poder Ejecutivo,
es un tema que siempre está en el debate público, es un tema que tiene ventajas y desventajas. Ventajas porque puede unir a dos candidatos competitivos en un mismo espacio. La desventaja es que los candidatos competitivos de distintos espacios no tengan afinidad en la conducción próxima del Estado. Son ventajas y desventajas que habrá que ver en el sistema para ver si es válido o no este tipo de iniciativas. Muy bien. Muchísimas gracias. Un aplauso para... Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, contador Jorge Capitanich.